Muy buenos días, tardes o noches. El tema de los que les vamos a hablar hoy, el grupo 5, va a ser sobre rocas sedimentarias. En nuestra agenda les vamos a hablar de tres temas en especial, las cuales comprenden litificación y diagénesis, subgrupos de rocas sedimentarias y estratigrafía sedimentaria. Bueno, en el caso de las rocas sedimentarias, en el proceso de litificación y diagénesis, se puede mencionar que las rocas sedimentarias se producen a partir de sedimentos como arenas, arcillas o fragmentos de roca que son acumuladas por los ríos, lagos y océanos. Con el tiempo, la presión y las capas superiores de los sedimentos se compactan, eliminando el agua y el aire que son atrapados en ellos. Luego, los minerales como carbonato de calcio o sílice actúan como un pegamento en un proceso llamado cementación, endureciendo los sedimentos hasta formar lo que hoy conocemos como una roca sólida. Dependiendo del material también se pueden originar diferentes tipos de rocas como la arenisca, la lutita y la caliza. Este proceso puede tardar miles de años y es clave para permitirnos estudiar el pasado, ya que muchas rocas contienen fósiles, en específico las sedimentarias. A continuación les hablaré acerca de la clasificación de las rocas sedimentarias. Con ustedes, Sharon Vargas. Principalmente, estas rocas se dividen en dos grupos, que son las rocas detríticas y las no detríticas. En este caso, las rocas detríticas son las que se forman a partir de la acumulación y compactación de fragmentos de rocas que ya existen. Entonces, algo interesante es que estos fragmentos son transportados por diferentes agentes, como decir el aire y el agua, se acumulan en una cuenca sedimentaria, se compactan y allí es donde se forman este nuevo tipo de rocas. Por parte de las rocas no detríticas se pueden clasificar como rocas químicas, que son aquellas que están formadas por la precipitación de minerales, ya sea disueltos en agua, como decir la caliza, y las rocas orgánicas, que son más bien las que se forman por parte de la acumulación de restos de organismos. Algo interesante también es el subgrupo de las rocas detríticas. Acá podemos verlas bien, que se clasifican en conglomerado, que son las que tienen aquellos clastos de gran tamaño, ¿verdad? La arenística, que es básicamente como arena compactada, y la lutita, que es la que tiene partículas bastante finas. En este caso podemos ver un ejemplo de caliza, ¿verdad? Que es una roca no detrítica orgánica, y el sílice, que es más relacionado al subgrupo de las rocas detríticas, ¿verdad? Donde podemos ver que esta lo que muestra son granos de arena visibles unidos por un cemento natural, ¿verdad? Como lo que es el sílice o el carbonato. Entonces es una muestra de arenística, ¿verdad? Sin más, muchísimas gracias por su atención. Continuamos con la segunda parte de esta clasificación. Bueno, ahora vamos entonces a hablar de las diferencias entre las rocas químicas y las rocas detríticas. Principalmente, bueno, ya sabemos que son rocas sedimentarias, entonces la principal diferencia es en cómo se formaron. Las rocas detríticas o clásticas se forman por la acumulación y la compactación de fragmentos de otras rocas, o sea, de sedimentos. Y estas rocas dependen principalmente del tamaño de los granos, si son gravas, si son arenas, si son limos, arcillas, etc. Y por su parte, las rocas químicas se forman por la precipitación de materiales que están disueltos en agua, o sea, se da por procesos químicos. Y estas rocas no provienen de fragmentos de otras rocas, sino de la cristalización de sustancias en solución. Ahora, ¿cómo se conforman las rocas químicas? Bueno, ya sabemos entonces que las rocas químicas se forman en ambientes acuáticos donde hay saturación de minerales. Entonces, bueno, vamos a tener tres grupos. Las evaporíticas, que se forman cuando el agua se evapora y deja atrás los minerales disueltos, como el yeso, por ejemplo. Las carbonatadas, que se forman por la precipitación de carbonato de calcio, como la caliza. Y las silíceas, que se dan por la precipitación del sílice en aguas termales o en fondos oceánicos. En la estratigrafía sedimentaria, el principio de superposición es fundamental.
Este principio propuesto por Nicholas Steno en el siglo XVII establece que en una secuencia de rocas sedimentarias no perturbadas, las capas más antiguas están en la parte inferior y las más recientes en la parte superior. Esto ocurre porque los sedimentos se depositan en capas sucesivas a lo largo del tiempo. Si nadie ha alterado estas capas, podemos determinar la edad relativa de cada una simplemente observando su posición. Por ejemplo, en la imagen que se presenta acá arriba, vemos una secuencia de estratos. La capa de más abajo es la más antigua y conforme subimos encontramos capas más recientes. Este principio nos ayuda a entender la historia geológica de un lugar y a identificar la edad de los fósiles que se encuentran en cada capa. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre el principio de uniformismo, que también se le conoce como actualismo, y fue propuesto por el geólogo James Hutton. Lo que él básicamente dice es que los procesos geológicos que observamos hoy en día, como la erosión, el transporte de sedimentos o la formación de las rocas, son procesos que han ocurrido de igual forma durante millones de años. Por ejemplo, si hoy observamos que un río transporta sedimentos y estos se acumulan en capas, se puede suponer que es un proceso que ocurrió en el pasado. Entonces esto explicaría un poco la formación de ciertas rocas y de algunos paisajes. Y bueno, básicamente eso sería el principio de uniformismo.